Cordial saludo, mi nombre es Cristian Andrés Hoyos Pantoja, soy estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas. Actualmente estoy cursando el cuarto semestre y estoy en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia. Muestro esta foto como evidencia de la identificación del estudiante. Continuando con el desarrollo de la guía, tenemos los valores de las dos variables, que sería 33 correspondiente, y esta vez vamos a ir a lo que es el ejercicio 2, movimiento parabólico. Nos presenta las siguientes ecuaciones, las cuales tendremos en consideración después, y nos presentan la actividad que nos dice que tenemos que ingresar al laboratorio, o bueno, al simulador. Tenemos que escoger la aceleración de la gravedad en 10 metros por segundo al cuadrado, y en este caso escogemos el valor de 30 metros sobre la velocidad de 3 metros sobre segundo, puesto que el valor de gamma que obtuvimos es de 3. Después de eso, nos vamos acá y seleccionamos la casilla correspondiente, que en este caso sería el mío en el 3, y observaríamos el comportamiento de las gráficas. En este caso vamos a verlo. Entonces, abrimos aquí, vamos este enlace. Entonces aquí tenemos el simulador. Como vimos, escogemos la gravedad en 10 metros por segundo al cuadrado, y escogemos el valor de la velocidad en 30, que fue mi caso, y simplemente lo que nos resta es darle play. Como vemos, aquí aparece los segundos y nos muestra el movimiento que tienen cada una de las esferas al ser lanzadas con una velocidad de 30 metros sobre segundo en diferentes ángulos y el tiempo que transcurre. Entonces podemos observar dos cosas. Primero, en la gráfica de altura versus distancia, podemos ver que y tenemos la gráfica de el ángulo versus la altura. Podemos ver como en esta gráfica, a medida que aumenta el ángulo, la altura también aumenta. Por tanto, eso quiere decir que las bolitas rojas que vemos aquí son aquellas bolitas que tuvieron más altura pero menos distancia, por el hecho de que la fuerza con las que se lanza se concentra más en la altura que en la distancia, a comparación de otras bolitas que tienen que tienen otros grados, como por ejemplo las bolitas entre los 30 y los 45 grados. Podemos ver que tienen mucha más distancia que las otras, por el hecho que su fuerza se concentra más en el eje X, y por lo tanto adquieren más distancia que altura. Pero si hablamos de cuál es la bolita que tiene más distancia, sería en ese caso la de 45 grados, que ese sería la máxima distancia que puede alcanzar la bola a 30 metros por segundo. Lo máximo que va a alcanzar son 90 metros, y la máxima altura que puede alcanzar son 45 metros, que en este caso sería la bolita de color rojo. Y una vez hecho eso, pues procedemos con lo que está en la guía, y después de haber observado y simulado el comportamiento de las gráficas, nos dice el siguiente paso. Tomando referencia el valor de la velocidad, que sería en este caso 30, la aceleración de 10 metros por segundo al cuadrado, usamos las ecuaciones de la tabla 1 para obtener los valores de tiempo de vuelo, distancia máxima y altura máxima, y las llenamos en la tabla con los diferentes ángulos. Entonces nos dan la aceleración gravitacional, que es de 10 metros por segundo al cuadrado, y nuestra velocidad en metros sobre segundos, que sería en este caso 30. Y lo que nos queda es calcular. Aquí nos dieron las fórmulas para calcular la distancia máxima, y tenemos: distancia máxima es igual a la velocidad inicial, que en este caso son 30 metros sobre segundo al cuadrado, y se multiplica por el coseno de 2 veces el ángulo, que en este caso el ángulo es 0, y eso lo dividimos entre el valor de la gravedad. Ahora, reemplazando los valores,
tendríamos que velocidad inicial sería 30 metros sobre segundo al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo, que en este caso sería 0, dividido entre 10 metros sobre segundo al cuadrado. Hacemos 2 por 0, por 0 grados, que nos da 0, evidentemente. Toda multiplicación por 0 siempre da 0. El seno de 0 sigue siendo 0. Y vamos a multiplicar 30 metros sobre segundo al cuadrado, que aquí hay un error, porque 30 metros sobre el 30 también se debería multiplicar, pero y nos debería dar un resultado de 30 por 30 de 900. Hay un error. Aquí nos da 900 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado por 0. Pero como dije anteriormente, todo lo que se multiplica por 0 es 0. La parte de arriba nos daría 0. Y tendríamos 0 metros al cuadrado dividido entre 2 segundos al cuadrado. Y esto está dividido entre 10 metros sobre segundos al cuadrado. Como podemos ver, podemos cancelar segundos al cuadrado y segundos al cuadrado. Podemos cancelar la unidad de metros por este 2, considerando que como acaban de ver cómo hice con los 30 metros al cuadrado, se multiplica el m, es como decir m al cuadrado, es decir m por m. Entonces puedo cancelar una de estas m's con esta m y solo me queda m. Nos queda 0 metros dividido entre 10. Y como ya sabemos, 0 dividido entre 10 es 0. En ese caso, 0 metros. Y lo mismo se derivaría para el resto de las ecuaciones. Por ejemplo, aquí está otro ejemplo, que tenemos que la distancia máxima cuando el ángulo es de 15 grados, nos da 45 metros usando la velocidad y la gravedad que ya dijimos anteriormente. Lo mismo así sucesivamente para 30, 45, 60, 75 y 90. Y lo mismo ocurriría con lo que es la altura máxima, que sería y, que en este caso nuestra fórmula es de 2 de la velocidad inicial al cuadrado multiplicado por el seno al cuadrado del ángulo, dividido entre 2 veces el valor de la gravedad. En este caso, para el ángulo 0 sería 30 metros sobre segundo al cuadrado por el seno del ángulo al cuadrado, lo que nos da, lo que debería estar dividido entre 2 veces el valor de la gravedad. Entonces hacemos, como ya dijimos anteriormente, lo que nos da de esta ecuación de aquí es 900 metros al cuadrado dividido entre segundos al cuadrado. Y al hacer esto, como ya dije, todo lo multiplicado por 0 y el seno al cuadrado de 0 también es 0, bueno, eso es 0. De multiplicar todo esto por 0, pues evidentemente nos va a dar 0, cancelamos unidades, 0 dividido entre 20 nos da 0 otra vez, entonces la altura máxima va a ser 0. Y tenemos lo mismo para el tiempo de vuelo. Tenemos que es 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo dividido entre la gravedad. Entonces 2 veces la velocidad inicial serían 60 metros sobre segundo. ¿Por qué no al cuadrado como pasa a las otras unidades? Por el hecho de que tenemos 2 por 30 metros sobre segundo al cuadrado, que como yo dije anteriormente, simplemente duplicas el valor de la velocidad, que en este caso serían 60 metros sobre segundos. Como ya dijimos anteriormente, el seno de 0 siempre es 0. Cancelamos unidades, que sería metros con metros, segundos con segundos. Y como hay un segundo al cuadrado, pues nos quedan solo segundos. Por lo tanto, el tiempo de vuelo cuando el ángulo es de 0 es de 0 segundos. Y así sucesivamente desarrollamos todos los ejercicios por su respectivo ángulo dado. ¿Y cómo podemos saber si esto está bien? Pues podemos compararlos con los valores del simulador que hemos obtenido. ¿Y cómo así compararlos? Pues, por ejemplo, si venimos aquí y hacemos esto, tenemos que el tiempo de vuelo total que se genera es de 6 segundos, nos dice el simulador. Entonces, eso quiere decir que si vamos y miramos el tiempo total, tenemos que, a medida que aumenta el ángulo, el tiempo de vuelo aumenta.
Pasa de 0 a 1,55 segundos, a 3, a 4,24, a 5,19, a 5,79 y al final a 6 segundos. Entonces esto quiere decir que los cálculos realizados para esto de tiempo de vuelo están correctos, porque el tiempo de vuelo total que nos debe dar es 6 segundos. Ahora veremos el máximo de X, que sería la distancia máxima. En este caso, si vemos aquí, la distancia máxima comienza en 0, cuando el ángulo es 0. Luego tenemos los valores para 15 grados, que son 45 metros. Ah, vale. ¿Cuál es la línea de 45 metros? Esto rojo tirando a verde. Entonces, tenemos que en el ángulo, el X marque 45 este color. Si lo vamos y lo miramos acá, el ángulo 15 grados, si lo miramos acá, el ángulo 15 grados está entre este azul y morado. Pero como obviamente evidenciamos, aquí hay otra de las líneas. Y como puedes ver, no sé si la alcanzas a ver, si se ve en el video, pero aquí hay una línea morada, tipo rosada. Entonces esta línea son los 15 grados, que irán preciso en los 45 metros. Entonces esta linecita de aquí, este color, es esta línea que está acá. Solo que no se evidencia porque la está tapando la otra línea. Si le damos play, momentáneamente veremos cómo la línea de 15 grados los marca. Entonces si hacemos así, y le damos paso a paso, podemos ver cómo van comenzando los colores y vemos la línea, vemos claramente la línea del color azul que les decía de los 15 grados. Como la ven, es 1, 2, 3, 4, el cuarto color, 1, 2, 3, cuarto color, y está tocando los 45 grados, ¿verdad? Ahí tocó los 45 grados. Y cuando tocó los 45 grados, ¿cuánto tiempo nos marcó? 1,54 segundos. Ahora, vamos a ver el tiempo de vuelo a los 15 grados. Curiosamente, 1,55 segundos. Una diferencia casi nula, podríamos decirla. Entonces eso nos demuestra que nuestros cálculos sí están bien realizados para la X y para el tiempo de vuelo. Y si comprobamos, ahora es la altura máxima. Cojamos un valor cerrado como para no tener problemas, puesto que no podemos ver muy con precisión estos valores. Aquí podemos coger el valor de 45, que serían 90 grados. Entonces, si dejamos que fluya, podemos ver que como todo el mundo sabrá, los 45 grados son una línea recta hacia arriba. ¿Por qué? Pues porque si usamos este eje y este eje, se forma un ángulo de 90 aquí. Entonces, por lo tanto, que marca los 45 metros sería la altura de la altura máxima que calculamos usando la fórmula de altura máxima para 90 grados. Por lo tanto, concluimos que nuestros cálculos fueron o están bien realizados. O sea que comparándolos con las gráficas obtenemos los valores similares, mejor dicho iguales. Y seguimos con relacionar los datos de la tabla y la gráfica para responder las siguientes preguntas. Dice, comparando los resultados obtenidos de alcance máximo para el ángulo de 60 grados y la gráfica del simulador, ¿cuál es la línea según su color que corresponde al movimiento? En este caso, si vemos la tabla 60 grados, nos dice que la distancia máxima es 77,94 metros. Casi de los 78 u 80 metros. Entonces, si vamos acá al simulador nuevamente, podemos ver que los 77 metros, los 60 grados están representados por la bolita amarilla. Ni naranja ni verde, amarilla. Entonces claramente la identificamos aquí como esta bolita, que está un poco más de los 75, que sería el valor que nos dan en nuestros cálculos. Por lo tanto, podemos decir que esta es la línea que representan la distancia de los 60 grados. ¿Qué sería la línea amarilla?
La segunda pregunta dice, a partir de la gráfica de altura máxima versus el ángulo, se puede concluir cuando el ángulo aumenta con respecto a la altura y cuando disminuye. Pues podemos decir dos cosas. Primero, que cuando el ángulo aumenta, la altura incrementa. Por lo que podemos decir que es directamente proporcional el ángulo con la altura. Y al ser directamente proporcional, si el ángulo disminuye, su altura también disminuye. A su vez, como podemos ver, si el ángulo aumenta, su distancia se vuelve menor. Mientras que si el ángulo decrementa, su distancia, corrijo si en algún momento mencioné altura, explicando esta parte. Quería decir que si el ángulo aumenta, su distancia en X decrementa. Y si el ángulo decrementa, su distancia aumenta. Considerando obviamente que el límite entre la distancia máxima que se puede llegar es 45 grados. Y esto lo evidenciamos en la tablita. ¿A qué me refiero yo con esto? Que 45 grados son el máximo, es el mejor grado, o sea, con 45 grados obtendrás la mayor distancia, que en este caso serán 90 metros. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces las distancias se pueden volver a repetir. Es por eso que no es de asombrarnos que a los 15 grados nos da una distancia de 45 metros y curiosamente que a los 75 grados nos dan también una distancia de 45 metros. No es de extrañarnos porque, como ya dije, el ángulo que recorre mayor distancia siempre va a ser 45 grados. Esto es como el centro. A partir de este centro, entre más lejos de este centro se encuentre, menor va a ser la distancia. Esa es la razón por qué si ponemos a 45 como si fuera el centro, evidenciamos que el ángulo 30 y el ángulo 60 tienen los mismos valores, porque la diferencia de este a 45 y de 60 a 45 es la misma. Por lo tanto, su distancia en el valor de X es la misma. Lo mismo pasa con 15 y 75. De 15 a 45 y de 75 a 45 hay las mismas unidades en grados. Por lo tanto, la distancia que se recorre en los dos valores es de 45 metros. Lo único que cambia es que a los 75 grados hay más altura que en comparación a los 15 grados. Eso podemos concluir con respecto a la gráfica. Luego tenemos cuál fue el ángulo de lanzamiento que tuvo mayor tiempo de vuelo y el menor tiempo de vuelo. En este caso el que tuvo mayor tiempo de vuelo fue el de 90 grados, por el hecho de que va 45 metros hacia arriba y después tiene que devolverse esos 45 metros hacia abajo. Y en todo lo que hace ese tramo de subir y volver a bajar, se gasta 6 segundos. Y como ya lo vimos anteriormente, ese es el mayor tiempo de vuelo, a los 90 grados. ¿Y cuál es el menor tiempo de vuelo? Pues acentuando del grado 0, que obviamente tira 0 grados, sería 15 grados. Por el hecho de que no dura mucho tiempo en el aire y se evidencia en el gráfico. Los 15 grados, si a lo mucho llega... Corrección. Si a lo mucho se llega con menos de 15 grados a 15 metros. Siendo... no alcanzo a diferenciar muy bien, pero pues menos de 15 grados. Es posible que hablemos de unos 5 grados por ahí más o menos. Más o menos a los 5 grados se alcanza 15 metros de distancia. Ese sería como el grado con menor distancia. Obviamente tirándolo al cálculo. Pues porque como no podemos muy bien las unidades, pero estimo yo eso, unos 5 grados. O en este caso serían 15 grados, que estamos seguros que es la menor distancia. Pero si hablamos con los datos que no se alcanzan a evidenciar, serían 5 grados. Los 5 grados representan apenas 15 metros. Y ese sería el menor tiempo de vuelo.
A su vez también lo podemos comprobar con las gráficas. Si vemos aquí, los 15 grados y alcanzan 1 segundo con 55 milésimas. Bueno, 1,55 segundos, porque estos 0,55 no son segundos. Y hasta aquí terminaría el desarrollo del ejercicio 2. Muchas gracias por su atención. Uy, joder.